Hola a todas y todos, bienvenidos a Entre Libros y Curiosidades. Mi nombre es Sofía y pues en este espacio les voy a estar hablando de datos curiosos, históricos, médicos, macabros porque soy gótica de corazón y de vez en cuando les voy a compartir las reseñas y opiniones de los libritos que voy leyendo. Pero en esta ocasión no les voy a hablar de ningún libro, sino traigo una sección llamada Ningún tiempo pasado fue mejor, porque ningún tiempo pasado fue mejor, aunque los boomers y la generación de cemento y los conspiranoicos digan que el pasado fue mejor. No fue así. En esta ocasión les vengo a hablar de una de las fobias que pues azotó, por así decirlo, a la humanidad durante varios siglos, hasta hace poco relativamente, hasta principios del siglo pasado. Y esa fobia se llama tapefobia, que es el miedo a ser enterrado vivos. Ahora es una realidad bastante imposible. Mejor dicho, no es una realidad, estoy diciendo una incoherencia. Ahora es casi imposible que te entierren vivo, pero si viviéramos en una zona remota del mundo donde no tengamos acceso a centro de salud y por ende a personal médico capacitado, sí, pues existe una pequeña posibilidad de que se dé un entierro prematuro. Pero en la antigüedad esto era algo bastante normal. Y gracias a este miedo, que era bastante racional en ese momento de la historia, pues surgieron una serie de acciones, de actos para salvaguardar la vida. Se crearon ciertos instrumentos que ahora nos pueden parecer bastante locos y también nació un subgénero de la literatura de terror que se basa pues en los enterramientos prematuros. Uno de los grandes exponentes de la literatura del terror, que es Poe, pues escribió varios relatos cuyo tema principal eran los enterramientos prematuros. Antes que todo, debo de advertirles que este video va a estar lleno de muchas cosas nerds y también va a estar lleno de muchos nombres extranjeros que a mí me sale difícil pronunciar, porque yo tengo una gran dificultad para pronunciar los nombres extranjeros y por eso me acompaña mi fiel acompañante, que es esta libretita donde tengo apuntados todos los nombres extranjeros para no cagarla tanto. También va a estar lleno de alguna que otra mala palabra. Pues bien, así que empiezo. Debo de decirles que la medicina, como hoy en día la conocemos, pues en la antigüedad no gozaba de tantos avances ni le daban la prioridad, por así decirlo, y el reconocimiento necesario. Fue hasta el siglo XIX que se empiezan a dar grandes avances médicos. Les estoy dando este preámbulo para poder llegar al grano y entiendan cómo era la situación previa al siglo XVIII y al siglo XIX, ya no digamos del XX. Ya después el resto es historia. En el siglo XIX se empiezan a dar grandes avances médicos, gracias en parte a la Guerra Civil de Estados Unidos. Nacen especialidades como la cirugía. Un historiador y escritor muy famoso del siglo pasado escribió un libro muy bueno llamado El siglo de los cirujanos. Este escritor se llamaba Jorgen Sorwald. Aquí dejo el nombre escrito porque me cuesta pronunciar. Y pues en este libro él cuenta cómo a raíz de la guerra civil en Estados Unidos nace la especialidad de la cirugía y también cuenta cómo en los siglos previos al 19 cualquier persona que tuviera acceso a instrumental médico, ni digamos instrumental médico, sino a un cuchillo, por así decirlo, a un hacha, a una sierra, podía ejercer como cirujano. Ya les voy a decir como ciudadano, como cirujano. E incluso muchas cirugías se realizaban con el médico en estado de ebriedad. Imagínense qué panorama más horrible. Aparte, las posibilidades de sobrevivir a la cirugía cuando no existía la anestesia y cuando no existía la antisepsia eran mínimas. Si no te morías a causa de la cirugía, pues te ibas a morir en los días posteriores debido a una infección, porque también por desgracia no existían antibióticos, así que ningún tiempo pasado fue mejor, como los conspiranoicos nos lo quieren hacer ver. También hay otra escritora que es maravillosa, amo el trabajo de esta mujer,
que es historiadora y es médica. Ella se llama Lindsay Fitzharris, espero pronunciarlo bien, acá dejo el nombre, y ella escribió un libro llamado The Butchering Art. En español lo han traducido así como de matasanos a cirujanos. Y pues en este libro ella cuenta el triunfo de la antisepsia y también cómo gracias a la creación de la anestesia se empiezan a realizar procedimientos quirúrgicos con mayor seguridad, porque como les acabo de decir, pues las cirugías se realizaban en espacios insalubres. Así rapidito les voy a decir que para realizar amputaciones tenían que ser súper rápidos para evitar que el paciente o la paciente muriera desangrado. Y esto lo hacían en cualquier tipo de mesa, no habían camillas especializadas y en el suelo había mucho serrín para la sangre que iba cayendo ahí si se fuera quedando. Imagínense el hedor de esos lugares y que los médicos pues utilizaban una especie de mandil delantal y ahí estaba lleno de todos los fluidos de los pacientes. Y esto le daba cierto estatus a los doctores, porque era algo así como, miren, ese tipo sí trabaja mucho porque por desgracia en ese momento solo los hombres tenían acceso, pues, a esta profesión. Y también la profesión era muy subestimada. Eso lo explican estos dos escritores en sus libros que les recomiendo leerlos si a ustedes les gusta leer. Pues bien, les pongo en contexto esto para que entiendan cómo era la situación. Y eso fue en el siglo XIX que ya se empiezan a dar los primeros avances. Previo a esto, la medicina en lugar de ayudar hacía más daño. Y en ese momento de la historia, o sea, antes del siglo de las luces, que fue el siglo XVIII, se podría decir que la muerte era bastante democrática porque no importaba si tú tuvieras poder adquisitivo o no, de todas maneras te ibas a morir fácilmente porque no habían adelantos médicos, porque no había muchos avances científicos, porque todo estaba en la oscuridad. Entonces no importaba que tuvieras o no tuvieras plata, te ibas a terminar muriendo. La esperanza de vida era máximo 30 años. De ahí fue aumentando de poco en poco. Y la muerte estaba bastante normalizada. También estaba otro asunto que era el tema de las epidemias y de las pandemias, porque las epidemias y las pandemias siempre han existido, desde que el hombre existe han existido estos males. No como los conspiranoicos creen que pues el señor Bill Gates inventó la pandemia más reciente, a no ser que él sea un vampiro y haya vivido desde siempre. Pues no, desde que el hombre existe han existido los virus y demás patógenos que ocasionan epidemias y pandemias. Les digo esto porque antes del siglo de las luces, estaba muy normalizada la muerte, era muy fácil que te murieran. O sea, todavía es más fácil que nos muramos, pero ahora somos más precavidos, tenemos más conciencia de los riesgos que nos rodean y también tenemos acceso a los avances médicos y a los avances científicos y etcétera. Pues bien, en ese momento estaba muy normalizada la muerte, te podías morir por un resfriado, te podías morir por una caída, por un brote de peste, de lo que sea. Aparte, el hecho, el mero hecho de ser mujer ya era un riesgo y no es una cuestión de victimismo, sino por el hecho de parir, por el hecho de engendrar y posteriormente parir, porque no existían los métodos anticonceptivos, o sea, los métodos de control de natalidad, que es el término correcto. Las mujeres empezaban a parir aproximadamente a los 13 años cuando aún eran niñas, así eran en esos tiempos. Y pues podían morir a causa del embarazo y ya no digamos del parto, que era un riesgo. Podían adquirir una infección posparto que se conocía como sepsis puerperal o purperal, espero pronunciarlo bien, si no, aquí dejo el nombre, o si no, podían morir a raíz de alguna condición como la diabetes gestacional que siempre ha existido o de la preeclampsia y la eclampsia. Les digo esto para que ustedes vayan tanteando el territorio donde pues sucedieron todas estas situaciones. La muerte estaba muy normalizada, incluso existe el mito de que a los niños, un día voy a investigar sobre esto, que a los niños no les asignaban un nombre hasta determinada edad por ese miedo de que murieran a temprana edad. Así de simple. Entonces la gente estaba resignada a su destino, veían morir a sus congéneres a cada rato y pues así era la situación. Aparte, cuando se daban estas situaciones de epidemias o pandemias, era muy, muy probable de que te enterraran con vida. Aquí ya voy entrando en el tema. Esto no es ninguna leyenda urbana.
Ahora, en la actualidad es bastante imposible. Y, o sea, en este video les voy a hablar de los enterramientos por accidente. No voy a tocar el tema de el enterramiento como forma de tortura, porque muchos grupos de crimen organizado se utilizan esa tortura y ya no digamos otro tipo de asesinos, feminicidas, homicidas, etcétera. No, voy a hablar de los entierros accidentales. Pues bien, cuando se daban las epidemias, era normal que la gente entrara en pánico colectivo. Y, por ejemplo, Philip Ariès, que fue un historiador muy reconocido, en sus libros de El hombre ante la muerte e Historia de la muerte en Occidente, él nos va narrando cómo en los periodos de epidemias, muchas personas que aún estaban agonizando eran tiradas a enormes fosas comunes. Hasta este momento les estoy diciendo que la muerte era bastante democrática, porque no importaba si fuera rico o pobre, ibas a terminar en el mismo lugar. Entonces, se abrían unas enormes fosas comunes en los cementerios donde se arrojaban los cuerpos y superficialmente les tiraban tierra porque pronto iba a llegar una carreta con otra cantidad de cuerpos a echarlos a esa fosa común. Y era muy probable que allí descansaran los restos de personas, no, todavía no eran restos, los cuerpos de personas que aún tenían vida. Imagínense pasar sus últimas horas o días rodeados de cadáveres que estaban en estado de putrefacción. Qué horrible. También Daniel Defoe, acá dejo el nombre, escribió una novela buenísima basada en hechos reales, aunque al final fue ficción porque no vivió esto de forma directa, ya que él nació 50 años después de ese brote de peste. Escribió una novela que se llama Diario del Año de la Peste, y en él va narrando, en este libro va narrando cómo era la actitud de la gente frente a las epidemias, y que también si una persona dentro de una familia se enfermaba, contraía esta enfermedad, pues lo que hacían para evitar contagios masivos era clausurar la casa con toda la gente adentro. Ahí ya se dan cuenta que ningún tiempo pasado fue mejor, que todo el mundo era más sádico antes y la muerte era más normalizada y todo era más terrible. El pasado fue terrible. Y pues dejaban que todos fallecieran. Y cuando ya todos estaban muertos, los sacaban y los iban a echar a las fosas comunes. Y también él toca el tema de que a las personas las enterraban vivas cuando estaban agonizantes. Pues bien, así era la situación previa al siglo de las luces. Y voy a repetir mucho el nombre de este siglo, que fue el siglo XVIII, el siglo de la ilustración, cuando ya se empiezan a dar avances en diferentes áreas de la sociedad, pequeños, pero ya avances al final de cuentas. Hasta ese momento la gente no tenía conciencia del valor de la vida. Pero desde allá por 1500 empezaron a surgir ciertas leyendas urbanas en torno a los entierros prematuros. Y una de esas leyendas fue la de Andrea Vesalio, que nunca lo vamos a saber si fue verdad o fue mentira o cuánto tenía de realidad. Andrea Vesalio, por si ustedes no lo saben, mejor dicho, es considerado el padre de la anatomía moderna, era un anatomista. Se dice, la leyenda cuenta que Andrea Vesalio un día se da cuenta de que fallece un noble español. Algunas personas dicen que era una mujer, que era una noble. Entonces él dice que decide que quiere hacerle una autopsia en pro de la ciencia. Entonces acceden a darles el cuerpo del supuesto o supuesta fallecida. Y él está realizando la autopsia y empieza a abrir el pecho. Cuando abre el pecho, ¡oh sorpresa! ¿Qué creen? El corazón estaba latiendo. Perdón. ¿Y pues qué pasa? La mata. Pues sí, la mata. Y pues que por esto se dice que la Santa Inquisición lo persiguió y lo iban a matar. Pero que gracias a la intervención de Felipe II de España, le logra salvar la vida a Vesalio y lo sacan de España y lo exilian. Y esa es la leyenda de que la muerta no estaba muerta o el muerto no estaba muerto, sino que estaba en un estado de coma, porque hasta ese momento no se sabía, mejor dicho, no existía el término para denominar esto. También, durante muchos siglos se creyó que cualquier persona podía tener catalepsia. Incluso yo en mi infancia y adolescencia me surgía esta duda al ver películas o escuchar historias y todo eso,
sobre la catalepsia de que yo pensaba que era una enfermedad, pero no es una enfermedad en sí. La catalepsia es un conjunto de síntomas, es un estado, mejor dicho, originado a partir de ciertos padecimientos o condiciones. Les voy a interpolar este tema para que vayan entendiendo por qué antes la gente tenía tanto miedo a esta situación. La catalepsia se hace presente en infinidad de padecimientos psiquiátricos y neurológicos y también por otras causas. Se hace presente en la esquizofrenia catatónica, en la enfermedad de Parkinson, cuando hay tumores cerebrales o cuando hay ciertos tipos de epilepsia. También se hace presente estos estados en las personas que han mezclado determinados narcóticos. Y ahí ustedes ya van entendiendo por qué antes era muy frecuente esto y por qué ahora no. Es muy fácil ahora diagnosticar una muerte. La catalepsia se supone que hace que la persona parezca muerto porque se reducen sus signos vitales y esta persona no reacciona ante los estímulos externos. Entonces parece que está muerto, pero que a diferencia de un cadáver real, pues la persona nunca pierde la temperatura corporal. Quienes han tocado un cuerpo deben de saber que los cuerpos son súper fríos, es como tocar un témpano de hielo. Entonces en la catalepsia no sucedía eso, siempre se conservaba el calor corporal. Pues bien, antes a todo mundo le decían que padecía de catalepsia y no era así. Quizá padecieron de determinadas condiciones o enfermedades como las que acabo de mencionar, que les hacían entrar en determinados estados debido a que en ese momento no existían los medicamentos y tratamientos adecuados. También el coma siempre existió. El coma es una condición, es un estado cerebral que puede ser originado por golpes en la cabeza, por intoxicaciones o por determinadas enfermedades o condiciones como la diabetes. La diabetes puede hacer que una persona entre en un coma diabético. Cualquier golpe en la cabeza te podía hacer entrar en estado de coma, pero la gente ignoraba esto y creía que ya estabas muerto y ahí sí existía la posibilidad de que te enterraran con vida. Así que a partir de 1600 se dice que se empezaron a promulgar determinadas leyes en diversos países donde se prohibían los entierros antes de las primeras 48 horas de haber fallecido alguien. Y también gracias a este miedo es que surgen los velatorios como los conocemos hoy en día y también se le empiezan a poner flores a las personas por este tema de la putrefacción y la descomposición corporal. Pues bien, también la catalepsia se origina cuando se consumen determinadas drogas. Y antes la gente consumía de todo, sea tóxico o no, porque no tenían conciencia de los riesgos que traía consumir determinada droga legal o ilegal. Así de simple. Pues bien, entonces antes pues, cualquiera podía entrar en ese estado y ahora ya les expliqué que la catalepsia no es en sí una enfermedad. Como les dije, esta leyenda de Andrea Vesalio ya empezó a mover ese miedo y pues ya se van dando ciertos avances sociales que pues la gente pues empieza a sentirle más amor a la vida. Ya por ahí, por 1600, aparece un filósofo muy famoso que es Francis Bacon. Este hombre escribió un libro que se llama Historias de la vida y la muerte. En este libro, este señor, que no era cualquier señor, o sea, no era una historia creada sin afán de pues, ser clasista o elitista, no me vayan a tergiversar mis palabras. Esto no lo dijo alguien que no hubiese tenido acceso a la educación, sino que era un filósofo, era alguien que sí había tenido acceso a la educación, o sea, no era el perico de los palotes. Ese señor, en ese libro que acabo de mencionar, él cuenta una historia de un clérigo que vivió en 1300 y que este clérigo tenía catalepsia. Y ahí ustedes van a entender cómo todas las leyendas urbanas tienen puntos en común, porque esta historia dice que este señor siempre andaba portando un papel en sus vestiduras y en ese papel decía no me entierren, por favor, porque no estoy muerto. Y que su criado, en ese momento sí se le llamaba a los trabajadores, pues era el único que sabía de la condición que padecía este señor. Y que un día pues el trabajador de él se va de viaje
y que el señor entre en uno de estos estados y que parece muerto y lo entierra. Entonces, al regresar el trabajador, imagínense cómo eran los viajes en ese momento, que podían ser de días, semanas, incluso meses. Cuando llega se da cuenta de la noticia de que su patrón fue enterrado. Entonces se asusta muchísimo y exige que lo exhumen. Y cuando lo exhuman, se dan cuenta que el señor había sido enterrado con vida. ¿Por qué? Porque el ataúd estaba destruido. La tapa del ataúd estaba arañada, la cara de él estaba arañada y las manos estaban destruidas. Y en todas las historias que se saben de entierros prematuros, la descripción es la misma. Así. Pues bien, ya para finales del siglo XVII, en un panfleto de Inglaterra, porque no habían periódicos como los conocemos hoy en día, se publica una historia sobre una mujer que fue enterrada con vida. Y les cuento todo esto para que ustedes ya vayan a comprender de dónde nace ese terror colectivo que se da en el siglo de las luces. Pues bien, pero voy de poquito a poco. Pues bien, en este panfleto cuentan la historia de una mujer que era rica y que era alcohólica. Ella se la pasaba ebria toda la vida y también era adicta al láudano. Ustedes me dirán, ¿qué es el láudano? El láudano es una sustancia derivada del opio, que el opio a la vez es un narcótico. Por cierto, en entrevista por el vampiro, por el vampiro, no, con el vampiro la mencionan al láudano. El opio es un narcótico que incluso en la actualidad se sigue utilizando y que también su nombre da origen a el nombre de otras sustancias que se utilizan en medicamentos controlados, que son los opiáceos. Obviamente ya opiáceos, ya con otro tratamiento, ya con otra forma de elaboración, etcétera. Pues bien, ¿qué es lo que sabemos de los medicamentos controlados? De esos medicamentos que son recetados para las enfermedades y trastornos, ya sea del sistema neurológico o mentales, que pues son controlados porque no se pueden tomar en grandes cantidades, que solo los médicos, las médicas lo pueden recetar en determinadas dosis y que nunca se deben de combinar con alcohol, porque existe un riesgo enorme de que uno se muera sin querer, así, sin querer. O sea, si tú combinas alcohol con cualquier medicamento controlado, ya sea ansiolítico, anticonvulsivo, antidepresivos, antipsicóticos, existe un riesgo muy grande de que tu respiración descienda. Lo estoy contando de forma vulgar, sin tecnicismos, y que pues esto conlleve a un paro respiratorio. Y pues te vas a quedar ahí, pero antes esto no se sabía y la gente consumía de todo. Pues esta señora era alcohólica y se dice que un día pues se les pasa las copitas y consume mucho láudano y que entra en este estado, que ya les mencioné que también la catalepsia aparecía cuando se daban estas intoxicaciones por narcóticos. Y pues que el marido y los sirvientes dicen, no, ya está muerta, y la llevan a enterrar. Voy a tomar mi tecito. Pues bien, la llevan a enterrar. Se dice que en las primeras horas de estar enterrada andaban unos niños jugando en el cementerio. Sí, porque los niños antes jugaban en los cementerios, así era la vida. En los cementerios se jugaba, en los cementerios se vendían cosas, en los cementerios se celebraban misas y también allí vivían las prostitutas porque eran marginadas sociales y les tocaba vivir en los cementerios. Así era el mundo en ese momento. Pues bien, estos niños andaban jugando entre las tumbas cuando escuchan unos gritos de auxilio y pues se van asustados a contarles a su maestro. Pero el maestro no le cree, típico de los adultos que no le creen a los niños. Pasa un día y vuelve a ocurrir lo mismo y los niños le vuelven a decir a su maestro. Entonces ahí ya le entró la duda al señor y pues decide buscar al párroco de la localidad y contarle la historia. Y este a su vez busca al viudo. Así que toman la decisión de desenterrar a la recién fallecida. Y la sorpresa que se llevan es bastante desagradable, pues estaba con la cara destruida, también como como el tipo de la historia de Francis Bacon, con las manos destruidas boca abajo y con el ataúd arañado. O sea, fue enterrada con vida.
Ahí ya se empieza a propagar este rumor porque los seres humanos hemos sido chismosos por naturaleza, no es algo que han ocasionado las redes sociales y esto se va movilizando de sociedad en sociedad. Les cuento todo esto porque vamos a llegar a un punto donde se empiezan a realizar determinados actos en pro de salvaguardar la vida. Pues bien, esto fue a finales de 1600. Ya con la llegada del mentado siglo de las luces, que ya los debo de tener harto con este nombre, pues como les mencioné en un principio, se empieza a tener una conciencia más alta del valor de la vida, porque la esperanza de vida va creciendo y uno ya no se quiere morir. Entonces ya uno empieza a tener miedo a ser enterrado vivo. Y se dice que en ese siglo se hizo un estudio de que, por ejemplo, en Francia entre 1760 y 1770 se crearon aproximadamente 1000 testamentos donde se exigían determinadas acciones curiosas que se debían de realizar en el momento de que alguien fallecía. Acciones como cortar las plantas de los pies para ver si salía sangre, como amarrar un hilo en los dedos y si el dedo se ponía morado significaba que esa persona estaba viva porque había circulación. También te decían que te tenían que poner una vela en las palmas y en las plantas de los pies para que se formara una burbuja. Eso no lo entiendo. Sin olvidar el típico espejito que te ponían debajo de la nariz y unas acciones un tanto más macabras porque si estabas vivo pues te terminaban de matar. Que un tipo inventó una especie de aguja que iba directo al corazón y que tenía una banderita. Entonces, si la persona estaba viva, esa banderita se iba a mover por los latidos del corazón. Pero imagínense meterle una aguja o se iban a terminar de matar a esa persona o se iba a morir a causa de la infección que le iban a ocasionar. También hubo un señor que más adelante crea un instrumento llamado el tanatómetro, que era un termómetro que le metían a los cuerpos en la boca y que llegaba hasta el estómago. Y se dice que si al momento de sacarlo la temperatura era muy baja, eso eh, ya diagnosticaba la muerte. Todo esto se hacía porque, no sé si se los mencioné al principio, el estetoscopio fue inventado hasta el siglo XIX. Fue inventado, si no me equivoco, en el año 1816. Y pues desde la época de los romanos hasta ese momento de la historia, las muertes, como les dije al principio, se diagnosticaban solo por el hecho de que alguien pareciera muerto. Ya con el estetoscopio, pues si ya pasaron 2 minutos y no hay latido, pues esa persona ya está muerta. Pero en el siglo XVII, perdón, el siglo XVIII, esto no existía. Así que la gente tenía que recurrir a estos métodos. Como si no fuera poco, aparece un señor alemán que escribe un libro que genera tremendo terror colectivo, tremenda paranoia colectiva, y este señor se llamaba Christian Friedrich Hartmann y escribió un libro que se llamaba así, Milagros de los milagros de los muertos. Acá dejo el nombre en latín. Era un libro enorme, súper extenso, eran aproximadamente 1000 páginas y en este libro, perdón, iba recopilando historias de sucesos que él consideraba milagros que le ocurrían a los cadáveres y que en la actualidad ya sabemos que no son milagros. ¿Por qué? Porque desde el momento en que alguien fallece, pues todos vamos a pasar por eso, el cuerpo empieza a experimentar una serie de fenómenos totalmente normales, fenómenos como los cuerpos expulsan sonido porque se liberan gases y los gases al tocar las cuerdas hacen como que los muertos estuvieran gritando y los muertos no gritan. Todavía en la actualidad surgen leyendas de que, ay, que el muerto habló. No, el muerto no habla. También se salen, no tengo la palabra en este momento en mi boca, en mi mente, se expulsan fluidos de todos los orificios del cuerpo, de los ojos, de los oídos, de las fosas nasales, de los genitales, se expulsan fluidos. También los cuerpos se hinchan y ha habido muchísimos casos de que si la persona era mujer y estaba embarazada, es muy probable que por la relajación del útero se pueda expulsar el producto. Entonces, este señor alemán creía que los partos post-mortem eran milagros y también creía que las erecciones en los cuerpos, porque es totalmente
normal que los cuerpos tengan erecciones, eran producto de un milagro. También es normal que los cuerpos se defequen y se orinen porque el cuerpo, los esfínteres se relajan, pero esto no se sabía en ese momento. O sea, los cuerpos como los vemos en las funerarias se ven así de agradables a la vista en muchas ocasiones gracias al largo trabajo de las personas que trabajan en el sector de la tanatopraxia y tanatoestética, porque todos los cuerpos quedan mal. O sea, los cuerpos quedan con livideces, los cuerpos quedan con gestos no agradables. Cuando se da un infarto, pues la sangre se acumula de determinado lado del cuerpo, así que un lado queda con más morado que el otro. Y pues esta gente que trabaja en ese sector funerario tiene que aplicarles muchas capas de maquillaje, tienen que cerrar las mandíbulas con alambritos para que no se abran las bocas, tienen que sellar los ojos con pega, tienen que meter unas prótesis en los ojos para evitar también que se abran. Y así, para que las personas, para que los dolientes tengan una última imagen agradable de su ser querido. Antes esto no era probable, no era posible, y pues los cuerpos experimentaban cambios a la vista de todos, pero la gente lo tomaba como milagros porque no existían estos conocimientos y porque aparte el mundo era muy supersticioso. Entonces este señor cuenta esas historias y las toma de forma de milagro y también recopila una serie de anécdotas de supuestas personas que regresaron de la muerte o de sus dolientes. Y una de ellas es muy famosa, tanto como la de Besalio. Y les digo que estas historias sirvieron de inspiración para la creación de grandes relatos de terror como el entierro prematuro. O sea, Poe, por así decirlo, creo que les plagió un poquito las ideas a estos señores, aunque las ideas no son de nadie. Y también otros relatos como el de Emilia Pardo Bazán, que es la resucitada. Pues bien, en este libro cuenta que se da el caso de que entierran a una joven que era rica también. Y antes se tenía la costumbre de enterrar a las personas con parte de sus pertenencias con joyas, sobre todo con las joyas. Entonces a esta mujer la entierran con un anillo precioso y muy caro. Y pues andaban unos saqueadores de tumbas, unos profanadores. Esta gente abundaba en esa época porque lo que les acabo de mencionar, que a los cuerpos los enterraban con sus pertenencias. Aparte también robaban dientes y robaban cabello. Esta gente trabajaba dentro de las primeras 48 horas de haber enterrado a alguien para evitar enfrentarse a la putrefacción del cuerpo. Imagínense a los riesgos, aparte si era temporada de epidemia, uy, no. Pues bien, entonces estos dos hombres desentierran a la mujer y le ven el anillo y se lo quieren llevar porque la muerta para qué lo va a necesitar. Entonces ellos dicen, se lo tenemos que quitar. Y cuando tratan de sacárselo, no pueden. Entonces deciden cortar el dedo porque la muerta ya no lo va a sentir. Entonces cuando le están amputando el dedo, empieza a sangrar y la muerta revive. Lanza un grito tremendo y estos hombres casi se mueren y ella vuelve a la vida. Este señor causó, gracias a su libro, donde presenta como esta historia que les acabo de contar múltiples, un pánico colectivo tremendo. Esto ya era la entrada del siglo XVIII, el mentado siglo de las luces. Entonces ya todo el mundo está, yo no quiero que me entierren vivo y como les acabo de mencionar, la gente empezó a hacer testamentos donde pedían cosas extrañas. También empezaron a surgir rumores de que, por ejemplo, en ese siglo en Inglaterra se enterraron aproximadamente a 2.000 personas en un lapso de 10 años, de 2.000 no muertos, así, o sea, personas que estaban vivas. También en Escocia, si no me equivoco, decían que uno de cada 100 que enterraban estaba vivo. Y eso nunca lo vamos a comprobar porque sí existió esa posibilidad enorme de que te enterraran con vida, o sea, la tapefobia era bastante basada en un miedo real. Tapefobia, por cierto, es una palabra griega, no sé si ya lo había dicho, tengo el cerebro de pájaro en este momento, tengo mente de pájaro. Tape, palabra griega que significa tape, tumba, fobia, miedo. Entonces, ahí ya van entendiendo miedo a ser enterrado. Pues esta fobia sí tenía fundamento, en la actualidad no, pero en ese momento sí. Y así empezaron a surgir pedidos extraños y también aparecieron un par de señores, no más de un par de señores, en diversos países de Europa, entre Alemania, Francia e Inglaterra. Estos señores
empezando por, aquí voy a hacer uso de mi libretita porque sus nombres son complicados, por François Thierry. Él propone la existencia de unos sitios donde se vigilen a los cuerpos para ver que empiecen a descomponerse, porque esa ya va a ser la señal inequívoca de que esa persona está muerta. Entonces empiezan a crear estos lugares que eran como unas morgues y eran tanto para ricos como pobres. Pero obviamente los ricos eran clasistas y elitistas y los ricos estaban separados de los pobres. Entonces este señor dice que se deben de crear estas casas y a su vez surge otro que también que se llama Johann Peter Frank en Alemania y surge otro que se llama Christoph Wilhelm en Inglaterra y crean estas casas. Y este último las nombra asilo para la vida dudosa a estos sitios. Y asilo para la vida dudosa a mí me suena más a prostíbulo que a morgue. O sea, se me viene a la mente, lo primero que se me viene a la mente es un prostíbulo. Bueno, en esos lugares tenían a los cadáveres, así, en unas especies de camillas, rodeados de muchas flores por el hedor que sacaban. Y también estaba en un ambiente donde la calefacción era súper alta. Esto con el propósito de que la descomposición se acelerara. Uno de ellos inventa que a los cuerpos se les debía de poner un lazo en los dedos amarrado a una campana. Entonces, si esa persona se despierta, va a activar la campana. Pero sorpresa, cuando se da el proceso este de que los cuerpos se empiezan a hinchar, pues la campana se activaba. Y qué susto se han de haber llevado a las personas que trabajaban ahí. Y sí, cobraban por llegar a ver los cuerpos, era un espectáculo morboso que hoy en día no lo creeríamos concebible, pero que antes pues la gente se entretenía con esto y la gente antes era más sádica y los tiempos pasados antes fueron feos. Ahora no tenemos más, somos más civilizados y menos sádicos en ese aspecto. Así que se fueron dando estas casas por diversos países europeos, eran un espectáculo muy común y así va avanzando ese siglo y ya cuando se llega el siglo XIX, que ya hay unos avances más grandes y aparecen grandes famosos del mundo de la letra, de las letras y de otros ámbitos sociales, en ellos se sigue viendo la tapefobia, como es el caso de Poe, como es el caso de Hans Christian Andersen, y sin olvidar que en otros siglos, por ejemplo, Benjamin Franklin, se dice que él pidió que en el momento que muriera lo dejaran en su cama durante 3 días hasta que se empezara a descomponer. También existe la leyenda de que Chopin pidió que le extrajeran el corazón. Extrajeran. Bueno, ustedes entenderán el corazón después de morir para ver si no latía. Y pues Poe era una persona muy inteligente, pero que lo voy a diagnosticar porque entre ansiosos nos reconocemos. Este señor seguramente padeció trastorno depresivo mayor, aparte era alcohólico, era adicto al opio y también tenía quizás algún trastorno de la ansiedad porque era súper hipocondriaco. Se dice que él entraba en estados así catatónicos, pero esto era producto de que mezclaba opio con alcohol. Y debido a esto, él crea muchos de sus relatos, como el del entierro prematuro, que pues ahí el protagonista va narrando ciertas historias de personas que han sido enterradas con vida y también cuenta su historia de que fue enterrado y es una historia súper similar a la que contó Francis Bacon en su libro. Así que seguramente Poe leyó el libro de Francis Bacon. También Hans Christian Andersen se dice que era súper hipocondriaco y que él siempre cargaba el mentado papelito donde pedía que por favor no lo enterraran porque él no estaba muerto. Se dice que también tenía este papelito en una mesita a la par de su cama y que eh, pues nunca se llegó a utilizar porque el señor falleció a raíz de un cáncer de estómago. Así como le escuchan. También se dice que Alfred Nobel pidió que le cortaran las arterias y muchas personas famosísimas tenían esta fobia que en ese momento pues tenía cierto fundamento. En el siglo XVIII también, perdón, siglo XIX también se crean los ataúdes de seguridad. Muchas personas empezaron a pelear sus patentes
y los ataúdes de seguridad tenían mecanismos que ayudaban al supuesto enterrado, al supuesto vivo a poder liberarse. Hubo un ataúd que tenía una campanita que este fue creado en 1829 por Gottfried Taberger. Espero pronunciarlo bien. Después el conde Karnik inventa un ataúd que tiene un mecanismo para escapar súper rápido y que trae también una especie de bandera que va a la superficie, que se activa si la persona está con vida. Y el último de estos ataúdes fue creado hace poco, fue creado en 1996 por un italiano, cuyo nombre no sé, y este señor crea este ataúd y le pone un beeper. Para los que son de la generación Z y que no saben qué es un beeper, pues era un dispositivo que no servía para mandar mensajes de texto durante los 90. Entonces, este ataúd traía un beeper para que la persona pudiera avisar si lo habían enterrado con vida. Y así. El resto es historia. Ya se empezaron a dar mayores avances donde la posibilidad de ser enterrado vivos era bastante remota, pero todavía este miedo sigue estando presente en las primeras décadas del siglo XX. Y aquí en América surgen varias leyendas. América no fue la excepción. En Francia también hubo una, ya allá por 1930. Primero les voy a contar las de acá de América. En Argentina se da un caso muy famoso. El caso de Rufina Cambaceres, que era una joven bellísima perteneciente a un estrato socioeconómico medio, que era hija, si no me equivoco, de una cantante o bailarina muy famosa. Esta gente sí se podía, no tenía mucha plata, pero tenían la capacidad de involucrarse bien en diferentes círculos sociales de estratos altos. Pues bien, la leyenda romántica cuenta que Rufina fallece porque le rompen el corazón a los 19 años. Ella muere de amor porque se entera que su mamá se ha involucrado con su prometido, que por cierto su prometido era un hombre que le llevaba 30 años. Así que Rufina muere de amor y la entierra. Y pues cuenta la historia que un par de horas después de haber sido enterrada con vida, a ella la enterraron en la Recoleta, si no me equivoco, y por cierto en la Recoleta está su tumba, que es preciosísima en este cementerio de Argentina. Andaba un vigilante y escucha ruidos y él piensa que son saqueadores, porque como ya les mencioné, los saqueadores de tumba era algo bastante común, porque le quitaban las pertenencias a los cuerpos. Entonces él decide llamar a los familiares de la difunta y otros dicen que a los amigos, y los llama. Cuando llegan estas personas se llevan la sorpresa de que la tapa del ataúd está movido y que Rufina ha muerto, pero ahora de verdad a causa del impacto que se llevó al descubrir que fue enterrada con vida. Dato curioso. El señor no era el prometido. El famoso prometido fue un futuro presidente de Argentina que se llamaba Hipólito Yrigoyen. Y este señor era pareja de la mamá de Rufina. Así que la posibilidad de que Rufina fuera la tercera en disco, perdón, ay, se me ha olvidado de esta niña, ya les estoy, sí, Rufina, ya pensé que Hipólita, no, Rufina, lapsus brutus. Que Rufina haya sido la tercera en discordia era mucho más grande a que la posibilidad de que la mamá se haya metido en la relación de ella con este señor viejo verde. Porque según la investigación que hice, Rufina tuvo un hermanito, medio hermanito, producto de la relación entre su madre con este señor, con Hipólito, y que nació como unos 4 años antes de que Rufina falleciera. O sea, el señor era el padrastro de Rufina. Y si esto existió, pues este señor era un degenerado que se metió con su hijastra. Así de terrible. Por otro lado, también está la historia de un famoso actor del cine de oro mexicano que fue Joaquín Pardavé. Y este señor se dice que padecía de catalepsia, pero la familia ya desmintió esto y lo triste es que muchos periódicos muy famosos han tomado esta historia como si fuera real. Se dice que Joaquín Pardavé fallece a causa de un aneurisma cerebral en 1955, pero que en realidad lo que él tenía era catalepsia otra vez y que fue enterrado con vida y fallece a causa de la asfixia. La misma historia de que andaba un papelito donde decía no me entierren y que aparte su doctor de cabecera era el que sabía sobre la condición de él.
y que un día que su doctor está de viaje, a él le sucede esto y lo entierran con vida, y pues cuando regresa el doctor pide que lo exhumen y se dan cuenta de que el señor había sido enterrado vivo. Esto la familia lo desmintió, pero sigue siendo una leyenda urbana en México. Y los medios, como les digo, lo siguen tomando como que si fuera de verdad. Y así sucesivamente. Una de las últimas, una penúltimas, no últimas, porque esta última fue la de Joaquín. Allá por 1936, un francés llamado Angelo Hayes, si no me equivoco, tuvo un accidente en una moto, pero días antes el papá de él le había pagado un seguro médico. Entonces él sufre un accidente donde queda con su cara destruida y deciden enterrarlo. A la aseguradora le pareció extraño y pide que lo exhumen. Y se dan cuenta que él estaba vivo y lo logran salvar. O sea, el papá lo mandó a asesinar por cobrar el dinero. Y ese señor sí vivió mucho tiempo, creo que falleció en 1998, si no me equivoco. Y pues se dedicó a andar contando su historia por todo el mundo. E incluso, si no me equivoco, también creó uno de estos ataúdes de seguridad. Y pues esto fue el miedo a ser enterrado vivo. Ya estoy confundiendo las cosas, ya entré en lapsus brutos y espero les haya gustado este video. Como les dije, ahora ya es bastante improbable que suceda esto. Y si ustedes desean no leer algunos relatos en torno a esta temática, les recomiendo 3. Uno de ellos es El entierro prematuro, de Edgar Allan Poe. Otro es La resucitada, de Emilia Pardo Bazán, que fue una escritora española buenísima. Y un tercero que se encuentra en la antología Morir de miedo, que se llama El doctor Andrea Vesalio, basado en la historia de Vesalio que les mencioné hace un momento. Y que pues perdón, que su autor desconozco, se me ha ido el nombre del autor, pero aquí dejo su nombre por escrito y la antología donde lo encontré. Este miedo ya es bastante irracional en este momento de la historia, pero como les he dicho, pues antes sí tenía bastante justificación. Gracias a la ciencia vivimos en este momento, gracias a la suerte nos tocó vivir en este momento y no estamos peleando por nuestras vidas porque nos mate una caída o nos mate un simple resfriado. Les mando un abrazo. Si les gustó este video, por favor regalen un like y les deseo una bonita semana.